Vale. Buenos días. Ahí. Y vamos a conectar este micro. A ver qué conecte. Vale. Buenos días a todos. Por aquí por YouTube también. Buenos días. Hola Leonesa, buenos días. Hola Su, ¿qué tal? De viernes ya, ¿no? He pasado la semana hablando. Buenos días, Lisette. Estoy toda la semana con insomnio. ¿Será la calor? Sí, porque te cuesta dormir por el calor. Bueno, si tienes claramente identificado el problema, tiene fácil solución. Cuando no identificas los desencadenantes es cuando es más problemático. Te cuesta dormir ya de por sí. Sí. A ver que me ponga el micro. Hola Rita. Hola Miguel Ángel. Desde Colombia. ¿Por qué las personas suelen tener sentimientos de celos? Por ejemplo, en el caso de irte a otro país y de una reaccionan. Creo que este comentario creo que continúa. Hola Pilar, buenos días. Las personas mayores duermen menos y más leve el dormir. Sí, porque son cambios biológicos, Lola. Pero eso no justifica, por ejemplo, tener insomnio. Pero es cierto que hay un cambio biológico. Sí, hay cambios biológicos que no se pueden cambiar. Hay procesos biológicos que se alteran, pero eso no sería lo mismo que el insomnio, o al menos el insomnio también vendría determinado por factores biológicos, claro. Sí es.
solo que es un predisponente. Los factores genéticos son predisponentes y no determinantes para tener un trastorno de insomnio. Así es. A ver, Miguel Ángel, si acaba el comentario o acaba aquí. Ah, vale. Buenos días, Filavalle. Bueno, la pregunta creo que es al final relativa a celos. Y concretamente, no sé si hablas, Miguel Ángel, de que alguien, o tú o tu pareja, se fue a otro país y los celos vienen por eso, por irte a otro país. ¿Es eso? Es que al final el comentario se ha cortado o se ha quedado a medias. En cualquier caso, celos, ya está. Celos, da igual que se vaya a otro país o que se vaya a trabajar y el que se queda en casa se quede pensando, y si está tonteando con otra, y si, en fin, y da igual que sea verdad o que sea mentira, o da igual que se vaya a la otra punta del mundo o que se vaya a la vuelta de la esquina a comprar el pan, da igual. ¿Se puede controlar los celos por aquí, dicen? Sí, porque los celos es un sentimiento, es una emoción más compleja que la rabia o que el miedo, y al final es un poco de eso, de rabia y de celos, de rabia y de miedo, quiero decir, no gestionados, efectivamente. ¿Y por qué surgen, como siempre digo, las emociones? Surgen las emociones siempre de pensamientos respecto de lo que va a pasar. Si alguien teme, y si me resulta que me pone los cuernos, y si resulta que conoce a alguien, y si resulta que está hablando con no sé quién. Claro, siempre partimos de la base de un miedo a perder irrefrenable que no hemos aprendido a gestionar antes de la relación incluso. Porque ¿qué tan grave sería que eso ocurriera? Debemos tener en cuenta siempre que podemos perder a la pareja, y eso no es necesariamente un problema. Porque podemos perder a la pareja porque se vaya con otro o incluso por un fallecimiento. ¿Qué tan grande es el grado de dependencia que tienes sobre esa persona? Es el grado de malestar que vas a sentir. Tenemos que aceptar las cosas que no podemos controlar, y que la persona que está a nuestro lado esté con nosotros o no, no lo podemos controlar directamente. En todo caso, hagamos la relación lo más plácida posible, es decir, demos a nuestra pareja confianza, tranquilidad y estabilidad, y la pareja decidirá cada día estar o no con nosotros. Desde luego le haremos la cama y se lo haremos más fácil que si estamos constantemente minando con celos y generando malestar en la otra persona. El derecho de posesión no es una emoción. No, el derecho de posesión no es una emoción. Los celos, sí. ¿Le preguntaste a ChatGPT cómo ganar dinero? Supongo que es un comentario hater, viral para TikTok. Pero en fin, aquí tenemos muchos comentarios a veces. No muchos, pero bueno, alguno de vez en cuando. Y no pasa nada porque aquí no los criticamos, los entendemos. No estamos en contra de los haters, hacemos esfuerzos por entenderlos, de por qué. Entraría alguien aquí y perdería el tiempo en hacer un comentario cuando no le gusta lo que está viendo. Hemos definido muchas veces por qué pasa este tipo de cosas. A ver. ¿Se puede dar ese miedo porque es, hola Agustín, porque es alguien muy importante para uno mismo? ¿El qué? ¿Los celos? Agustín, ¿te refieres a los celos? Capaz es miedo a perder a alguien que amas mucho simplemente. No, es un complejo. Cuando hablamos de sentimientos sociales, como los celos, como la vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, son emociones secundarias. Se le llama secundarias, también la envidia, por ejemplo. Son emociones secundarias porque son complejos de emociones primarias. Rabia, tristeza, miedo, son emociones primarias, es así. Y el conjunto de ellas, con elementos más cognitivos, es lo que llamamos sentimientos, que son más prolongados en el tiempo.
Pero claro, detrás de los celos hay miedo, mucho miedo y mucha rabia además. Mucha sensación de injusticia de que la pareja está haciendo algo que no debería hacer, según tus propios valores o según lo que es para ti la conducta normal dentro de una pareja. Cosa que muchas veces no está bien definida desde el principio. Claro, porque debe una pareja definir exactamente qué es y qué no es una infidelidad. Porque si no, luego se producen pequeños altercados por falta de consenso. Porque hay parejas que dicen que una infidelidad es ya solo el hablar con otra mujer o con otro hombre. O que una infidelidad es, o no es incluso, si solo hay cierto afecto. En fin, eso es una cuestión que uno debe de definir claramente para no caer en ese tipo de problemas o de ambigüedades. Sí, me dijo que vaya a trabajar. Se sufre mucho cuando tu pareja es celosa, sí. Y cuando alguien tiene una pareja que es celosa, tampoco se trata de considerarlo un demonio ni nada de eso, se trata de entenderla. Y en cualquier caso, de lo que se trata sobre todo con respecto a uno, que siempre hemos hablado aquí de esto, de poner límites a los demás, no hablamos de poner límites en sentido de lo que tiene que hacer la otra persona o lo que no tiene que hacer, porque eso no funciona. Oye, si funcionase, maravilloso. Le decimos al otro, eso no lo hagas, eso no me lo vuelvas a decir, eso no vuelvas a hacerlo de esa manera. Y nos daremos cuenta que eso no funciona. Que sí funciona, poner límites, es decir, que vas a cambiar tú si sucede aquello que está haciendo la otra persona. Es decir, si tus celos te llevan a hablarme mal, a faltarme al respeto, bueno, pues yo consideraré estar o no estar contigo, por ejemplo. Es decir, o lo controlas o quizá me replantee la relación, por ejemplo, ¿no? O en cualquier caso, con tu conducta, remodelar esa relación para que la persona cambie, dado que quiere estar contigo. Y para eso, desde luego, hay que ser muy asertivos. En cualquier caso, el resumen es, a las personas con celos hay que ponerles límites. Lo que no es posible es que nosotros cambiemos nuestra conducta para que el otro no se enfade. Eso no puede ser. Hola, Alberto. ¿De qué forma se puede controlar ese sentimiento sin angustiarse uno mismo? ¿Entiendes al final, Miguel Ángel, el porqué de ese miedo? Ese miedo a perder al final supone que te consideras de alguna manera que no vas a ser nada sin esa persona, que el mundo se acaba sin esa persona, pero lo cierto es que luego, en la vida real, cuando... Hola, Kevin, buenos días. Cuando uno acaba por dejar una relación que consideraba súper necesaria para la vida y lo ve todo en contexto con el tiempo, se da cuenta de que no era en realidad necesaria para vivir. Cuando lo ve en contexto ya a largo plazo. De lo que se trata es de asumir que si estamos con esa persona la vamos a disfrutar porque estamos a gusto con la persona, porque la queremos, pero si no estamos, en realidad podemos vivir sin ella, podemos seguir haciendo cosas valiosas para nuestra vida o para los demás incluso. Que no es necesario para nuestra vida. Disfrutar de aquello que sea placentero, pero si no sucede, aceptar aquello que suceda. Si aceptamos la posibilidad de que esa relación se acabe en un momento dado, que incluso no solo porque nos deje o porque sean infieles, sino por, como decía antes, fallecimiento, no lo vamos a sufrir tanto el miedo a la pérdida. Ya no es ni siquiera la pérdida como tal, porque eso sucederá o no sucederá. Pero psicológicamente ese miedo a perder, esa ansiedad a que suceda algo que quizás jamás suceda, ya está dominando nuestra vida. Y eso hay que aprender a gestionarlo desde los pensamientos. Asumir qué tan grave sería para ti esa pérdida. Que has magnificado, has catastrofizado, cosa que realmente después no iba a ser. En realidad, sin la persona, tú seguirías haciendo cosas valiosas en la vida. Solo que ahora no lo ves. Tienes que aprender a generar esas alternativas de pensamiento, aceptando siempre ese escenario tan supuestamente catastrófico, viendo que en realidad no iba a ser para tanto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso es reestructuración cognitiva. También se le llama ponerse en lo peor. En sentido de, si acepto lo peor de lo peor que es que me deje o que no esté con la persona, ¿qué tan grave sería para mi vida? ¿Podría a pesar de todo seguir viviendo? Probablemente sí. He visto el vídeo que subiste sobre el dolor a la ausencia y la depresión. Me gustó mucho. Ostras, Miguel Ángel, ya me llegó tu libro, estoy bastante entusiasmado, qué guay. Miguel Ángel, ¿has empezado a leerlo ya? Miguel Ángel se refiere, lo voy a mencionar ya que
Hasta aquí, espera. Ya que lo ha dicho Miguel Ángel, voy a mencionar que Miguel Ángel se refiere a esta novela que publiqué en diciembre y que ahora en la semana que viene, si no me equivoco, se publica no solo ya la novela que está publicada ya, sino el audiolibro de la novela que hice yo mismo, narrándolo yo mismo. Lo voy a mencionar ya, a través de la pantalla, publicado por Editorial Adarve y ahora en este formato audiolibro. En la página 39 me quedé, vale, o sea, has pasado ya ese primer... Oye, Miguel Ángel, una pregunta que te voy a hacer sobre la novela, porque siempre es una pregunta que creo que es... Ah, vale, sí, en la 39 estás en deslizamiento. Porque el principio de la novela, claro, a la gente le sorprende, no sabe, incluso puede resultarle desconcertante, porque se plantea en formato muy cinematográfico, es decir, estás asistiendo como lector a una serie de vídeos que en realidad cualquier persona que vemos por la calle, pues está absorta en su móvil, mirando la pantalla de su móvil y viendo reels pasar, ¿no? ¿Tú entendiste eso desde el principio? Porque cuesta a veces entender, porque salta de uno a otro, cómo en realidad se salta cuando se ven vídeos y vídeos, ¿no? ¿Lo entendiste? Sí, es como vivir un reel desde el mundo literario. Tal cual. Eso es, luego lo entiendes más adelante. Eso es. Y la intención era esa, ¿no? Hacer vivir a una persona, a un lector, un vídeo como ocurre en la vida real, ¿no? Que tenemos la música de fondo, las imágenes cambiantes, es muy sugerente, ¿no? A nivel de visual y auditivo. Un vídeo así con paisajes de fondo, como en la novela, ¿no? Un esquiador bajando una colina, etcétera, ¿no? Luego tiene relevancia en la novela, no es solo una mera descripción, porque sí, por demostrar a nadie lo bien que describo las cosas. No es en ese sentido, sino en realidad tiene un nexo con la novela y tiene mucha importancia eso, en realidad, con la trama de la novela. No es solo una cuestión descriptiva y luego ya no tiene relación. Jamás debería ser así. Todo debe tener una coherencia con la trama. Eso es. Ya me lo dirás, Miguel Ángel, cuando te lo acabes. Pero espero que estés disfrutando ya no solo la narración, sino el cómo también, ¿no? El cómo está escrito, está hecho con mucho mimo, desde luego. Buenos días. Hola Job, desde Filipinas, bienvenido. Estoy luchando para no caer en la tentación. ¿Qué puedo hacer para no caer en ella? ¿A qué te refieres, Pati? En la tentación. ¿De los celos? ¿De la infidelidad? ¿O de qué te refieres? A ver, dice por aquí Isabela, y te voy a decir una cosa, yo me siento bien como la V. David, ¿cómo se escuchan los pajaritos? ¿Estás en la planta alta? Sí. Estoy en la tercera planta de mi casa. Esto es una especie de torre. Estoy en el despacho que está arriba del todo. La torre de marfil de un escritor. Buenos días, Alfonso. Es que eso que dices es lógico, pero el psiquismo no es lógico, son formas de ser. Por tanto, es muy difícil de cambiar, o imposible. Pero los celos, Alfonso, no es una forma de ser, porque si no quedaría registrado en un test de personalidad. Pero los test de personalidad no recogen los celos. Los celos es algo emocional, puramente emocional, que se combina luego con elementos cognitivos, que se repiten y se hace prolongado en el tiempo, no porque tenga que ver con su nacimiento genético, es decir, su personalidad, su temperamento, sino por una serie de emociones que no ha sabido gestionar,
que se retroalimentan por una cuestión cognitiva, por pensamientos y pensamientos que le dan vueltas y vueltas y no deja que se diluya. Con lo cual, trabajando esto, los pensamientos y lo que hace que se retroalimente, se puede controlar sin necesidad de que haya alguien nacido ya celoso por parte de su personalidad. No es así. Los celos no es algo genético, ni es algo que tenga que ver con la personalidad. Sino, como digo, habrían, dentro de los packs de la personalidad, dentro de los modelos de la personalidad, habría un rasgo, que es como se le llama, los rasgos de la personalidad, habría un rasgo que sería la celotipia, y no lo es. ¿Entiendes? ¿Qué sí es un rasgo de personalidad? La extroversión, introversión, en un continuo, más o menos. La responsabilidad o irresponsabilidad, también de nuevo en un continuo en el que uno puntúa más alto o más bajo. El psicoticismo o afabilidad, que es el grado de nuevo de más frialdad emocional o menos frialdad emocional. O sea, en el mismo continuo igual. El neuroticismo, que es ese continuo de nuevo de más estabilidad emocional o menos estabilidad emocional, y la apertura a la experiencia. Apertura a la experiencia, también un rasgo de la personalidad muy interesante, que son esas personas que de nuevo en un continuo tienen más necesidad de explorar entornos nuevos o menos, que son más apegadas a la rutina, etc. Estos 5 factores son rasgos de la personalidad evidenciados que claramente muestran algo que se repite de generación en generación con un grado alto de heredabilidad. Hasta el 50% de heredabilidad de padres a hijos. ¿Entiendes? Me gusta cómo explicas las cosas, eres muy bueno. Gracias. Este modelo, por cierto, es el modelo de Max, a ver si me acuerdo, McAfee, y el otro era... no me acuerdo del otro. Bueno, no recuerdo. Es el modelo de los Big Five, de los 5 grandes. ¿Vale? Y es lo que se ha extraído de modelos matemáticos bastante amplios, con análisis factorial, con psicometría, etc. ¿Vale? Y de ahí se ha extraído de la población una serie de rasgos que se han encontrado en toda esa cantidad de datos. ¿Vale? Eso en cuanto a la personalidad. Habría mucho más aquí de que hablar de que se hereda también, como la inteligencia, etc. Muchas cosas. Pero en cuanto a la personalidad no es, por ejemplo, una emoción. No se hereda la emoción. Una persona celosa siempre va a tener esos rasgos, pero no con las parejas, sino con todos los órdenes de la vida. Sí, porque esto, por ejemplo, Alfonso, lo podríamos traducir en que una persona, esta que describes, ¿no? Quizá celosa, que como dices, y creo que lo dices bien, se generaliza a otros órdenes de su vida, ¿no? Esto es, y traducido a estos modelos, seguramente estaríamos hablando de alguien que dentro del rasgo de la personalidad de neuroticismo, es decir, mayor estabilidad emocional o menor estabilidad emocional, probablemente estaríamos hablando de una persona con un bajo nivel o un alto neuroticismo, ¿no? Un alto rasgo de la personalidad de inestabilidad, porque es menos capaz de gestionar ya de base, en cuanto a la personalidad, al temperamento, de base es menos capaz de gestionar las emociones. Esto no le hace ser celosa a esa persona, solo es que ha heredado de base, que además esto luego se combina con la educación, con el primer trato con los padres, etc. Esto es lo que hace que la persona tenga más dificultades luego para gestionar esas emociones. Pero claro, tú sabrás que hay personas que, a pesar de tener rasgos de la personalidad muy complicados como este, es decir, esa sensibilidad a la ansiedad, a ciertas emociones, etcétera, a pesar de heredar eso, luego lo trabajan con terapia cognitivo-conductual, con herramientas, con formas técnicas específicas para gestionar sus emociones, y son superiores en cuanto a gestión emocional que alguien que ha partido de base de su rasgo de la personalidad desde la estabilidad emocional. Pues alguien que ha trabajado a veces incluso supera esta estabilidad porque lo ha trabajado con herramientas. Me refiero con esto, Alfonso, que no se heredan los celos, se hereda la inestabilidad. Si la persona resulta que luego tiene una pareja, resulta que le es infiel, empieza a desarrollar luego cierta paranoia respecto de que la pareja pueda volver a ser infiel quizá. En fin, eso se produce después con la experiencia. No es algo que venga de base ni que se herede los celos. O si no, como decía, ya hubiera una categoría para esto específica y no la hay.
¿vale? Yo me he imaginado a Rapunzel aquí en la torre. Además que fíjate que yo desde aquí lo que veo, lo que yo veo aquí es las casas, los tejados de las casas, ¿ves? Fíjate si estoy arriba y puedo subir todavía más. Yo veo los tejados de las casas desde la ventana. Y aún puedo subir más porque aquí está la escalera para subir a la terraza. ¿Ves la escalera ahí? Yo subo ahí a la terraza y desde ahí todavía veo, ahí sí veo ya el pueblo entero. Porque ya desde aquí ya veo los tejados, pues una planta más, imagínate. Loli, te voy a poner falta, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Hola, Mar. Buenos días. ¿Qué dirías del apego evitativo? ¿Por qué dices apego evitativo? ¿Lo dices por ti? ¿Porque has tenido alguna experiencia? ¿Has buscado en internet? ¿Te has sentido identificado y por eso me lo comentas? Aragua. Algo muy común. Alguna vez hemos mencionado cómo este tipo de modelos del apego como tal en realidad no representan nada en sentido... Sí, se me ha cruzado en el camino, vale. No representan ninguna forma de solución a ningún problema. Es un intento de entender ciertas cosas de la infancia, pero que cuando uno realmente plantea soluciones no pasa por el apego. El apego no te define qué tienes que hacer, cómo tratar esto. Cuando hablamos de apego evitativo o apegos inseguros en general, hablamos de personas que han tenido ciertas carencias en el trato con sus padres o con la figura de apego principal en la infancia. Es decir, para el apego evitativo, que ha habido una falta de cariño en esa necesidad, que es una necesidad, como digo, no es algo que a los niños, a los bebés les guste. Es una necesidad biológica, la necesidad del cariño, que quizá no ha recibido y lleva ese apego evitativo. El apego evitativo es ese niño que cuando lo llevas a la guardería se despide sin mucho afecto e incluso cuando vuelve la madre, después de considerar que no va a volver ya, incluso tener el miedo a que vuelva, cuando vuelve tampoco es que vuelva con ilusión y vaya a abrazar a su madre, porque es como que ha entendido el hijo que el rechazo es lo normal, que la falta de afecto es lo normal. Con lo cual, claro, ya no sabe predecir el cariño de su madre y eso luego se traduce también luego en el día a día de adulto, pues ciertos problemas, ¿no? En la convivencia y en las relaciones interpersonales. Incluso se considera, y vamos a tener siempre estos modelos cogidos como pinzas, porque como digo, no propone soluciones. Suele ocurrir que una persona con este apego evitativo ha entendido que las relaciones normales son las relaciones en las cuales hay malestar. Con lo cual, bueno, va como teniendo relaciones en las cuales hay muchas discusiones, le parece normal, incluso cuando alguien llega y te cuida mucho, y te quiere mucho, te da mucho mimo, es como que lo acabas rechazando porque tú has entendido toda la vida que eso no es una relación. Tú has aprendido que la relación normal o la habitual es la del malestar. En fin, ¿puedes definir un poco qué es lo que te pasa? Por intentar matizar. Hola, Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hace daño al que se cruza en el camino, efectivamente. Yo diría que solo ocurre cuando sabe que eso va a afectar a la vida. Es decir, pensar que a esa persona le va a ir bien, conseguir otra pareja o va a ser muy feliz. Es decir, en rara ocasión. Es decir, los celos, ¿te refieres, Miguel Ángel? ¿Solo ocurren los celos cuando crees que le va a afectar a la vida? Es decir, pensar que a esa persona le va a ir bien o a conseguir otra pareja. Pero entonces estamos hablando de una ruptura, entonces. ¿No? De que la otra persona ya ha dejado la relación y a pesar de ello se sigue teniendo celos. Claro, sería diferente a los celos dentro de una relación, ¿no? Bastante diferente, ¿no?
David, recurres mucho a la heredabilidad genética cuando desde otras opciones psicodinámicas los celos provienen del orden simbólico, no del biológico genético. Ya, pero Alfonso, es que claro, como decía siempre, aquí no se trata de tu opinión y la mía como si estuvieran equiparadas. Aquí se trata de lo que sabemos claramente de algo, porque tenemos datos, robustos además, ya sin ninguna duda, y lo que opinan una serie de personas que creen algo porque lo creen sencillamente, sin ninguna demostración. ¿Qué importa lo que la gente crea, y aunque sean expertos en una materia, si no lo pueden demostrar? Lo cierto es que no hay evidencias de que los celos vengan de un orden simbólico. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sin embargo, sí hay evidencias claras de que la personalidad se hereda, con un cierto grado además medido, de heredabilidad para diferentes rasgos. Como por ejemplo el neuroticismo se hereda. No se heredan los celos, sino, como digo, hubiera sido incluido aquí, en esta categoría. Se hubiera podido medir. Aquí no se trata de opiniones, ni siquiera opiniones profesionales. A ver. Gracias, Zoraima, por el apoyo. Media falta solo. Hola, Maribel. A ver, se me ha cruzado en el camino, a ver. No me pide ayuda y no sé cómo ayudar. Entonces se está refiriendo, creo, Aragua a otra persona, ¿no? O sea, a una persona que responde a este tipo de concepto, ¿no? ¿Es eso? ¿Una pareja? Lo que aprendemos aquí. Se oye una mosca, sí. Pero bastante gorda además. Una pregunta, ¿la esquizofrenia es hereditaria? La respuesta es sí. La esquizofrenia es hereditaria. Lo que se hereda, libélula, es el gen correspondiente a la esquizofrenia, que tú sabes, y si no lo sabes te lo matizo, que cuando se produce la meiosis, es decir, la división celular para que nazca una nueva criatura, para que nazca un bebé, tiene que producirse la conexión genética del ADN de un filamento de la madre y de un filamento del padre. Si el gen de la esquizofrenia resulta que ha heredado ese gen concretamente del filamento del padre, que es el que tenía esquizofrenia, entonces sí hereda el gen, la predisposición genética a la esquizofrenia, pero también es posible que herede ese filamento concreto de la madre, con lo cual no heredaría el gen. Entonces una persona puede tener dos hijos y que uno tenga la carga genética de la esquizofrenia, la predisposición genética, no la esquizofrenia, sino la predisposición genética, que luego se activará o no, y puede que otro no, porque ese gen concreto lo ha heredado de la madre, ¿entiendes? Con lo cual habría cerca de un 50% de heredar por lo menos la predisposición genética, ¿entiendes? A no ser que, desde luego, hablemos de dos personas con esquizofrenia que tienen un hijo. Entonces, la estadística aumenta muchísimo. Pero eso es la predisposición. Después lo que va a intermediar en esto, libélula, que se desencadene o no, al igual que cualquier otro trastorno, el cáncer de mama, cualquier trastorno que tiene una predisposición, va a determinar luego que lo tenga o no el entorno, lo que llamamos la epigenética. Es decir, los genes no se activan todos todo el rato, se activarán o no dependiendo de las condiciones ambientales. Por ejemplo, para la esquizofrenia, tiene que producirse en algún momento determinante algo que desencadene eso que ya estaba predispuesto. Aparte de que todos los procesos en la infancia, todo eso predispone también en sentido de más estrés, por ejemplo, aumenta la probabilidad de alguien que ya está predispuesto a eso, en fin, determinadas cosas, ¿no? Pero aparte de eso, no es más determinante el gen paterno, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que herede ese gen concretamente o de uno o de otro. Pero que algo lo dispare o no, por ejemplo, tiene que ver con que alguien en un momento dado con esa predisposición tome una dosis de droga psicoestimulante fuerte que genere un pico de dopamina muy alto. Claro, no sabemos quién tiene este tipo de genes y quién no, con lo cual siempre se recomienda que nadie jamás en su vida pruebe las drogas porque no sabe qué puede despertar.
Cuando se recomienda a los jóvenes, oye, no toméis drogas, no es porque en realidad se vayan a enganchar, ni vaya a desencadenar nada en el futuro de forma categórica, pero es cierto que como no sabemos qué carga genética tiene cada uno, desde luego que puede despertar algo que ni siquiera sabía que existía. Que su padre no tuvo, que su abuelo no tuvo, pero que sí estaba por ahí ese gen y se produce la diferencia porque alguien ha consumido más de lo habitual en materia de psicoestimulantes o lo que sea. Eso siempre es un problema. Pero tiene que haber ese elemento desencadenador que quizá en tu padre y en tu abuelo no ha existido. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora bien, vamos a matizar una cosa, porque siempre se le echa la culpa a las personas que consumen drogas y luego despierta en ellos una esquizofrenia, pero vamos a tener claro esto porque siempre me gusta matizarlo y se entiende muy poquito. Siempre se dice, claro, como no para de fumar, como no para de drogarse, claro, por eso le ha pasado lo que le ha pasado. No, es incluso en sentido contrario. Como alguien tiene la predisposición genética, es decir, un menor nivel de activación dopaminérgica en la vía mesolímbica de los caminitos que tiene la dopamina por el cerebro, hay una que es la vía mesolímbica, siempre hablamos de esta, la persona con esquizofrenia tiene esquizofrenia heredada, con la predisposición genética. Esa persona tiene un menor nivel de activación en esa área, con lo cual esa área concretamente además es la que se aumenta de dopamina cuando alguien, por ejemplo, fuma tabaco o fuma drogas psicoestimulantes o se toma cualquier droga que es psicoestimulante. ¿Qué pasa con una persona que tiene genéticamente predispuesto esto? Que es que ya tiene una menor activación ahí. Se siente muy bien cuando, por ejemplo, fuma un cigarro o toma algo de drogas, porque claro, ya tiene esa menor activación. Alguien que no tiene la predisposición genética no tiene ese problema. Se toma alguna droga y no siente tampoco lo mismo o no se siente tan bien como se siente alguien que tiene esa predisposición. Porque ya partimos de una menor activación en esa zona. ¿Entendéis que al final es mucho más probable, de hecho es así, lo sabemos claramente, que es mucho más probable que alguien con predisposición genética para la esquizofrenia se enganche a las drogas, que tome más drogas? O sea, que no es que por culpa de haber tomado drogas ha desencadenado la esquizofrenia, sino que la predisposición le empujó hacia tomar más drogas que una persona que no tenía esa predisposición. Con lo cual aquí las causas y los efectos se confunden, aquí los culpables siempre se ponen sobre aquel que lo ha hecho mal de alguna manera. Eso siempre es erróneo, es más complejo. Mi suegra era esquizofrénica y no creo que consumiese. No hace falta que consumiese. No hace falta que consumiese drogas para eso. Hay otras formas de desencadenar la esquizofrenia sin necesidad de drogas. Me refería a que las drogas puede ser un desencadenador que, por ejemplo, vemos hoy en día en los jóvenes, pero no necesariamente es eso. A veces puede ser una experiencia espiritual. Yo recuerdo cuando hice las prácticas en el hospital de Elda, que había bueno, yo estaba en el dispositivo de hospital de día, que era el dispositivo de trastorno mental grave, y había personas con esquizofrenia. Yo recuerdo que contó un chaval una experiencia que tuvo en Italia, que le costó una pasta además, espiritual, que se iba a hacer un retiro espiritual por ahí, en un sitio muy caro además, y allí no tomaban drogas ni nada de eso, pero allí tuvo un brote psicótico. Eso le desencadenó su primer brote psicótico, porque la experiencia tan evocadora, estimulante a su manera también, esa experiencia espiritual para esta persona que ya tenía esa predisposición, le generó esa euforia, ese aumento de dopamina y eso le desencadenó su brote psicótico. No hace falta, como digo, por esa razón, no hace falta drogas. Hace falta que algo ejerza un pico de dopamina alto en esa área, porque eso está asociado a los delirios y las alucinaciones, ¿vale? Es llevar una bomba sin activar, sí, pero todos llevamos bombas sin activar. Libélula. Son los genes. Los genes que tenemos todos en el código genético, en el ADN, tenemos un montón de genes que no están activados. Solo están ahí. Y algo los activará si las condiciones son óptimas para que se activen. ¿Entiendes, libélula? También pasa, por ejemplo, con la depresión. Por cierto, también se hereda la depresión. Todos los trastornos afectivos, incluidos el bipolar, depresión y todo eso, también tiene su carga genética.
Es decir, personas con depresión que tienen hijos, los hijos tienen más probabilidad de padecer depresión. Gracias a ti, Libélula. ¿La depresión desaparece o simplemente aprendes a no caer otra vez en depresión? Bueno, estás hablando un poco de lo mismo, ¿no, Maribel? ¿Desaparece o aprendes a no caer otra vez? Pues si no vuelve a aparecer nunca jamás, porque has entendido por qué sucede, cómo empieza a minar también a su vez y va prolongándose en el tiempo una emoción de tristeza puntual, cómo se ha empezado a enquistar y a darte la necesidad de apagarte, de quitarte la energía y dejar de hacer cosas. Si tú vas comprendiendo eso, no vuelves a tener esos accesos, ¿entiendes? Con lo cual, claro, ha desaparecido la depresión, efectivamente. Te estás protegiendo toda tu vida. Ten en cuenta que la depresión es recurrente. Cuando uno tiene un trastorno depresivo mayor, suele ser la depresión episódica. Aparece un episodio durante unos meses, luego desaparece y luego quizá con el tiempo, si alguien tiene un trastorno de este tipo, suele volver otra vez, a no ser que uno aprenda a gestionarlo. Y es necesario aprender a identificar aquello que hace que empiece, los principios que llevan a ir quitándose cosas, ¿vale? Que hablamos siempre de la conducta, la necesidad de mover nuestra conducta siempre. Con lo cual es un poco lo mismo, que desaparezca y que uno aprenda a que no vuelva a ocurrir. Es un poco lo mismo, porque ha desaparecido, lo tenemos apagadito ahí en su rincón. Y yo siempre digo también, ayer por ejemplo estuve con una paciente que ya no tiene depresión, pero tuvo un pequeño bajón por motivos externos, por un estrés, ¿no? Porque un familiar se fue, etcétera, ¿no? Y yo siempre le decía, y de hecho, por cierto, está esto en mi libro, ¿eh? En el epílogo aparece esto mismo que voy a mencionar. Alguien que ha tenido depresión en el pasado y de pronto, cuando está bien, pero algo le desencadena una serie de pensamientos, como si estuviera ahí una voz ahí apagada, escondida en un rincón, agazapada, esperando a que esté las condiciones óptimas para sacar la cabeza y decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando hiciste esto mal, tío mierda? ¿Te acuerdas? Y eso sucede en mi novela. Y es un poco la representación de que la depresión siempre está ahí, esperando a su oportunidad para machacarte otra vez. Y somos nosotros los que conscientemente tenemos que apagar esa voz y decirle, cállate ya, que me da igual lo que me digas, yo a pesar de todo voy a salir. No hacerle caso, ¿vale? ¿Por qué? Por prevenir que vuelva a suceder. Es prevención, al final. ¿Sabes? Como el que se deja de fumar, básicamente. Que se pasa toda una vida entera luego intentando que no vuelva a caer, porque luego aparecen bodas, aparecen escenarios en los que hay más probabilidad de fumar, y se pasa la vida entera evitándolo. Pues un poco hay que, por lo menos, monitorizar los desencadenantes. Por eso es tan importante entender los factores que tienen que ver con la depresión. La esquizofrenia no es hereditaria, pero sí se puede despertar a causa de la tendencia familiar, ya sea madre o padre. La esquizofrenia también tiene una carga genética, sí. Miguel Ángel, la tiene. Como digo, se hereda los genes y eso no significa que se desencadene nunca en su vida. Tiene que ver con la epigenética también, con que se produzcan esas condiciones para que ocurra. Bueno, y si no, no tendría ningún sentido entonces, y lo habréis visto seguro si conocéis a alguien con esquizofrenia, seguro que lo habéis visto. Pues como decían por aquí, de hecho, que es un ejemplo, alguien tiene esquizofrenia y si no el hijo, los hijos de los hijos, alguno de los sobrinos, alguien desencadena esquizofrenia, incluso entre dos hermanos, lo habéis visto muchas veces. Yo conozco mucha gente así. Es hereditaria, no hereditaria, sino genética, es decir, se hereda la carga genética, claro, y de esto no hay ninguna duda, ¿eh? Podéis opinar un poco aquí, cada uno lo que quiera, según su propia experiencia, porque cree, porque vio un caso en el que no, y claro, pero aquí para eso está la ciencia, para evitar y eludir las opiniones. Lo cierto es que esa carga genética existe, y de esto no hay duda ninguna, independientemente de las opiniones personales, porque esto que yo os muestro no es una opinión, no es mi opinión frente a la vuestra.
No es yo creo que el fuego quema y ninguno medimos si quema ni metemos la mano en el fuego. No, es que yo meto la mano en el fuego, veo que me quema y por eso deduzco y concluyo finalmente de forma clara que el fuego quema, nada más. No son opiniones aquí. Hola, María Ángeles. Por eso te sigo. Haces que no caiga. Muy bien, Maribel. Siempre pendiente y monitorizando tus pensamientos y tus emociones. Como tiene que ser. Y si ya le dio algún brote, siempre medicación, aunque haya pasado un año. Si pasa que a uno le da un brote psicótico, eso no es esquizofrenia, porque es necesario que para diagnosticar esquizofrenia se produzcan varios brotes. Lo que sí puede existir es el diagnóstico de trastorno psicótico breve, un episodio. Ahora bien, ¿qué pasa? Siempre esto es provisional. Es provisional. Se pone esta etiqueta con vías a que, dado que ya empieza la medicación durante un año o 2 años incluso, luego se retira para ver si eso vuelve a suceder o no. Si vuelve a suceder después de quitar la medicación, tened en cuenta que la medicación es dura, ¿eh? Si le vuelve a aparecer otro brote psicótico, entonces ya pasa a etiquetarse con la otra etiqueta que ya es crónica, que es la esquizofrenia. Pero es posible y no es tan infrecuente que alguien sufra un brote psicótico y jamás vuelva a producirse otro brote. Con lo cual no sería esquizofrenia. Sería un trastorno psicótico breve, que aparece y desaparece y se acaba. ¿Vale? Y eso es posible, ¿eh? Por esa razón existe este... Sí, es en vivo. Super psiquis. Por eso existe esta categoría de trastorno psicótico breve en el DSM. Yo no lo sabía, pero al final todo tiene que ver con la genética. Claro que tiene que ver. Siempre como factores de riesgo. Sagitario, no solo con los trastornos psicológicos, sino también con los médicos también. Alguien tiene un cáncer y no tiene un cáncer porque sí. No tiene un cáncer porque haya tenido solo factores externos. También tiene que ver con la genética. Por esa misma razón, pues 100 personas que están sufriendo el efecto adverso del tabaco, por ejemplo, no todos desarrollan un cáncer, ni mucho menos. De hecho, 2 de cada 10 sufren un cáncer y 8 de cada 10 no. ¿Por qué? Porque esos 2 de cada 10 sí tenían esa puerta abierta hacia el cáncer, que es la genética, ¿entiendes? Es un factor importantísimo la genética, en cualquier enfermedad. ¿Cómo puedo ayudar al de apego evitativo sin quemarme en un proceso? Ya, es que eso es lo que me refería al agua. Que el apego evitativo no existe. Es una palabra solo, un concepto, que intenta explicar procesos de la infancia en la educación con los padres. Lo que existe es la manifestación a la que te refieres. ¿Qué es lo que hace esta persona? Que no se deja cuidar, que tiene miedo a que se vincule a ti y luego le dejes, que rechaza el cariño. ¿Eso es lo que le pasa? Pues eso es lo que tienes que trabajar. Eso, no el apego evitativo, que al final solo es una palabra. Si lo que le pasa es que le da miedo que le dejen tanto, que no permite que nadie le cuide, pues el miedo es lo que tiene que trabajar. Eso sí se puede trabajar, el apego como tal no. ¿Entiendes? Que bien, es la primera vez que lo veo, soy de México. Sí, los directos los hago todos los días a las 10 de la mañana, hora española, es decir, aquí ahora mismo son las 11 menos 10. Llevamos aquí 50 minutos. Empezamos a las 10, todos los días, de 10 a 11 a esta hora española. Y los martes un poquito más tarde, a las 11 menos cuarto. Siempre una horita, ¿vale? Cierto, tanto mi hermana como yo sufrimos en su día depresión, las dos. Y existe esa carga, así es. Y Cristina, por ejemplo, nos dice aquí, no conozco a nadie de mi familia con depresión. Claro, porque es que la carga genética al final
no determina, como siempre digo. Es que no determina, es que nada determina la enfermedad. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? No me voy a cansar nunca, ¿eh? Toda enfermedad es multicausal, siempre. Genética, infancia, falta de recursos psicológicos, falta de recursos económicos, el estrés de la vida, las condiciones ambientales, todo a la vez influye. Cuando alguien dice, es que claro, como le echan de todo a la fruta y a la verdura y a los alimentos, por eso he enfermado. No, perdona. Eso es un factor de riesgo y nada más. Un factor de riesgo para padecer un trastorno, cualquiera. Factores de riesgo que abren las puertas, nada más. Ninguna causa de por sí una enfermedad. David, cuando no te interesa contestar, tú vas por peteneras. A ver, ¿a qué te refieres? Ya, pero es que, Alfonso, ¿sabes qué pasa? Que contigo es que es un poco difícil, porque da igual lo que yo te diga. Y no, de eso se trata al final, que tú tienes tu forma de pensar y te da igual lo que diga. Tú me hablas de tus posturas psicoanalíticas no demostradas, me lo planteas como algo absoluto y dices, no, porque la psicosis viene, y me dices, viene de tal y de tal, pero es que no viene de ahí. Es que da igual lo que digas si no tiene evidencia lo que dices. Por ejemplo, cuando alguien sufre un brote psicótico, sabemos claramente que hay ciertas estructuras en el cerebro que han cambiado. Hay alteraciones dopaminérgicas en la vía mesolímbica. Incluso los ventrículos, los espacios por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, los espacios, los túneles por los que pasa por el cerebro, son más grandes en el caso de la esquizofrenia. Y esos correlatos psicofisiológicos están demostrados, no hay ninguna duda de que tiene que ver con esto. Y tú me hablas de que su padre o de su madre, su psiquis, todo eso en realidad no tiene ninguna evidencia. No es que te ignore, es que es una lucha en vano. Y si yo lucho contra ti, contra tu postura, como si tú tuvieras el mismo peso, con tus opiniones o tus subjetividades, tus teorías sin demostrar, frente al peso de la ciencia sobre algo, en realidad estoy equiparando algo que no está equiparado, ¿entiendes? No es que te ignore, es que no quiero insistir más en lo mismo. A eso me refiero. Y por tanto aquí de lo que se trata es de dar interés a la psicología y de hablar de psicología, como siempre digo. Es el objetivo de estos directos, nada más. Es la divulgación científica de la psicología. Y como el psicoanálisis no es una ciencia, pues por eso no hablamos tanto de eso. Eso es. Yo pienso que este live es de psicología y no de psicoanálisis. Y aquí mostramos todo aquello que tiene evidencia científica. ¿Hay genes letales? Me refiero a tener hijos en ambientes medio familiares. A ver, ¿genes letales? A ver, tener hijos en ambientes medio familiares. Ostras, no sé si he entendido la pregunta, Libélula. A ver si me la puedes configurar de otra manera. Te pregunté por qué en ciertos estados una persona puede tener alucinaciones. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto, Jorge? Bueno, en realidad tiene muchísimo sentido eso. Sabéis que una persona en condiciones de ausencia total de estimulación, en una cámara de vacío, en una cámara completamente blanca sin ningún estímulo, cualquier persona sin ningún trastorno, cualquiera, sufre alucinaciones auditivas y visuales, las dos cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro, bueno, para empezar tenemos que entender sobre todo que lo que vemos no es lo que está allí, sino nuestra interpretación por parte de nuestro cerebro que filtra todo lo que está entrando por nuestros órganos de los sentidos a través de nuestra psique también, nuestra experiencia de vida también, nuestras creencias y expectativas. Si no hay ninguna estimulación completamente, absolutamente ninguna estimulación, nuestro cerebro rellena. Y eso es una alucinación que se produce en vacío, en el vacío experimental. Con lo cual cualquier persona podría alucinar y ahí tenemos el ejemplo más vívido de ello, que es cuando soñamos, estamos alucinando. Estamos viendo cosas que no están y las vivimos como algo muy intenso y muy realista. Eso es alucinar. Así es. El por qué es por lo que decía, porque el cerebro tiene que rellenar los huecos que quedan vacíos, tiene esa necesidad, siempre.
Y es lo que hace una persona con un delirio, que rellena aquello que no es coherente con coherencia. Todo se vuelve coherente en su mente. Bueno, chicos y chicas, bueno, como lo he mencionado antes ya, Maribel, lo del libro, ya no lo voy a mencionar, y me despido ya, que tengo una consulta a las 11, ¿vale? Ok, ya nos vemos, por tanto, ya el lunes a las 10, como siempre, ¿vale? Un abrazo y muchísimas gracias por acompañarme toda la semana. Bueno, chicos y chicas, el lunes un poquito más de psicología. Adiós, adiós, un abrazo. Lo que aprendo cada día de ti es tu paciencia. Adiós, adiós, un abrazo.